En este vídeo vamos a hablar sobre el funcionamiento de los mecanismos de protección en instalaciones eléctricas, diferenciales y magnetotérmicas, además de qué son y cómo prevenir la electrocución por contacto directo e indirecto. En primer lugar, hablaremos sobre el funcionamiento del diferencial. Este es un dispositivo capaz de detectar la diferencia entre la corriente que entra al circuito y la que sale. De esta forma, cuando dicha diferencia supera cierto umbral, lo que llamaremos sensibilidad del dispositivo, cortará el flujo eléctrico en este circuito. Cuando en una instalación eléctrica se produce un contacto, aparece una corriente de fuga que se deriva hacia tierra en el mejor de los casos. El interruptor diferencial es el elemento de protección capaz de detectar este tipo de corrientes, desconectando automáticamente el circuito en el que se ha producido la derivación. Por otro lado, tenemos los magnetotérmicos, cuyo objetivo principal es el de proteger al circuito frente a sobreintensidades. Estos dispositivos constan de dos pasos o mecanismos, que son el magnético y el térmico. El magnético corta el paso de la corriente cuando advierte un exceso breve pero intenso en el flujo eléctrico. Esta parte magnética del dispositivo actúa principalmente cuando se produce un cortocircuito en cualquier punto de la instalación a proteger. El térmico consiste en dos placas conductoras que se separan si hay un exceso suave pero prolongado de corriente. Debido a una excesiva potencia prolongada en el tiempo y al subsiguiente efecto Joule, una lámina bimetálica se calienta y se deforma, actuando sobre un elemento mecánico que igualmente cortará el paso de la corriente eléctrica y abrirá un contacto. Existen dos tipos de electrocución, por contacto directo e indirecto. La electrocución por contacto directo es el contacto de una persona con cualquier parte metálica de la instalación que normalmente esté en tensión, es decir, en su normal funcionamiento. Para prevenirla podemos tomar varias medidas. Una de ellas es el aislamiento de las partes activas, por lo que los conductores deberán poseer un aislante que únicamente pueda ser eliminado destruyéndolo de forma intencionada. Otra medida sería utilizar barreras o envolventes. Las partes activas deberán situarse en el interior del envolvente o detrás de barreras con grado de protección IPXXB. Se define envolvente como un elemento que proporciona protección a las personas contra el acceso a partes peligrosas de la instalación. Además, protegen el material contra impactos mecánicos y contra la penetración de elementos extraños a la instalación. La obstaculación es otra de estas medidas. Esta no impide contactos voluntarios por parte de cualquier persona si ésta rebasa el obstáculo, por lo que no se considera una proyección completa. La puesta fuera de alcance por aislamiento, al igual que el elemento anterior, no garantiza una protección completa y también se orienta a evitar contactos fortuitos. Se trata de hacer inaccesibles las partes que se encuentran en la diferente tensión, de forma que haya que usar medios auxiliares para acceder a ellas. Por último, está el empleo de dispositivos de corriente diferencial residual. Es una medida complementaria que consiste en el uso de interruptores diferenciales. Dichos diferenciales se consideran complementarios porque solo deberían funcionar frente a un fallo de las medidas anteriores o en caso de imprudencia de los usuarios. La electrocución por contacto indirecto es el contacto de una persona con cualquier parte metálica de la instalación que normalmente no esté en tensión. Es decir, dicha parte metálica no debe estar en tensión, pero por un fallo o por cualquier otra razón lo está. El sistema de protección por excelencia es la derivación a tierra de todas las partes metálicas. Por lo general, las tomas de tierra suelen estar formadas, por un lado, por un electrodo, el cual es una pieza metálica que debe estar en contacto con el terreno para derivar hacia él las corrientes que puedan presentarse. Es habitual el uso de picas de acero o cobre con una longitud de 2 metros. Y por otro lado, por líneas de enlace. Estas son los cables conductores que unen el electrodo con los puntos de puesta a tierra. La sección de estos conductores oscilará para las líneas principales entre 16 y 35 milímetros cuadrados, y los empalmes con las líneas secundarias deben ser sólidas y efectivas. Nuestras instalaciones deben tener siempre conexión. Para instalaciones fijas debemos averiguar dónde se ubica alguna pica o por dónde transcurre la línea principal. Para temporales, el electricista encargado de la instalación deberá llevarlas a cabo.